Buenas tardes, soy el doctor Guillermo Sangster y en los próximos 30 minutos vamos a repasar las masas renales quísticas del adulto y su evaluación por tomografía computada multicorte. Las masas quísticas renales se definen como lesiones puramente líquidas o con componente líquido predominante. De variada etiología pueden mencionarse patologías congénitas, inflamatorias, neoplásicas o incluso idiopáticas. De un estirpe muy amplio, desde lesiones quísticas simples hasta tumores malignos quísticos como el carcinoma de células renales. Frecuentemente es un hallazgo incidental, en especial en pacientes mayores de 60 años, y la mayoría de estas lesiones son fácilmente diagnosticadas con cualquier método de imagen, que puede ser el ultrasonido, la resonancia o la tomografía computada, y pueden ser caracterizadas como quistes simples benignos en hasta el 80% de los casos. Cuando esto es así, el algoritmo diagnóstico se termina ahí, porque uno puede decir esto es simplemente un quiste de características simples. Una minoría de estas lesiones se presenta con características complejas, creando dificultades para su diagnóstico y para la terapéutica de estas lesiones. Por eso es que en el año 1986 el doctor Wozniak desarrolló una clasificación que separa las lesiones quísticas de acuerdo a su complejidad. Actualmente esta clasificación es usada mundialmente y permite que una masa quística sea caracterizada basándose en los hallazgos de tomografía computada. Lo que básicamente trata esta clasificación es de diferenciar las lesiones quirúrgicas de las no quirúrgicas y, como ya dije, es un sistema mundialmente difundido que tiene como contrapartida o como contra más importante, que es una evaluación subjetiva que puede variar entre los observadores, entre los diferentes radiólogos, y eso puede cambiar la apreciación de la lesión. Vamos a comenzar con las lesiones quísticas simples, también denominadas Wozniak tipo 1, que son los típicos quistes de márgenes definidos, paredes imperceptibles, con una densidad líquida homogénea, sin calcificación de la pared o de los septos, y luego del contraste endovenoso no muestran ningún tipo de realce mural. Bueno, vamos a comenzar con la lesión Wozniak tipo 1, también llamada lesión quística simple. Esta es el tipo de lesión que frecuentemente vemos. Son lesiones homogéneas, fíjense estas tres imágenes en fase de precontraste, fase nefrográfica y fase excretora, en donde tenemos una lesión de márgenes definidos a nivel del sector lateral del riñón izquierdo, sin realce aparente y que no presenta componente sólido ni tampoco presenta ningún septo o calcificación. La lesión quística simple puede ser solitaria, puede ser múltiple o bilateral, ubicarse en la corteza o médula renal, o puede ubicarse también en el seno renal. En este caso llamamos lesión parapiélica o quiste parapiélico. En la mayoría de los casos no produce ningún tipo de síntomas. En algunos casos, cuando la lesión crece con a un tamaño considerable, puede llegar a comprimir y desplazar el sistema colector, las ciertas estructuras vasculares adyacentes, produciendo síntomas, pero esto no es lo más frecuente. La incidencia es del 0.1 en los chicos y 20% en mayores de 50 años para este tipo de lesión. Bueno, esto es un buen ejemplo de lo que puede crecer una lesión quística, como en este caso es una lesión de aproximadamente 10 centímetros o más, que se encuentra también en el riñón izquierdo y que, como vemos en la fase excretora, está comprimiendo y desplazando el sistema colector, causándole síntomas. Este paciente tenía un dolor en flanco izquierdo.
recordemos que el tamaño de la lesión no hace que varíe la estadificación. Nosotros lo que evaluamos es la complejidad de la lesión en sí, pero no su tamaño. Si nos referimos al tipo 2 de Wozniak, llamado quiste benigno mínimamente complicado, vamos a encontrar que estas lesiones tienen escasos septos muy finos, menores a 1 milímetro. Se los describe también como tienen que ser del grosor de un pelo, con calcificaciones finas en la pared o también en los septos, que luego del contraste endovenoso no muestra un realce mural, y que al igual del tipo 1 no requiere tratamiento alguno. Dentro de este grupo podemos mencionar al quiste renal hiperdenso, como vamos a desarrollar posteriormente. Esto es un ejemplo de una lesión Wozniak tipo 2 confirmada, y ya les voy a contar la historia de este paciente. Fíjense como una lesión en el riñón izquierdo, predominantemente quística, con algunos septos finos, como podemos probar en las imágenes tanto córtico-medular como nefrográfica o excretora. Esta lesión se clasificó como tipo 2 de Wozniak. Lo discutimos con el urólogo, y el urólogo habló con el paciente, y el paciente era obviamente un paciente muy ansioso y prefirió tener una nefrectomía parcial del riñón izquierdo para resecar esta lesión, que fue confirmada en patología como nefroma quístico. Hablábamos de las calcificaciones tanto en los septos como en la pared, y este es uno de los casos en donde vemos una lesión también en el riñón derecho, que muestra una calcificación mural fina, y es importante resaltar acerca del grosor. Estas no son calcificaciones groseras, sino son calcificaciones finas a nivel de la pared del quiste. ¿Cuándo denominamos al quiste hiperdenso y cuándo decimos que este quiste hiperdenso debe considerarse un Wozniak tipo 2? Cuando la lesión es menor a 3 centímetros de diámetro, cuando el quiste es cortical y no se ubica a nivel intrarrenal completamente, y cuando obviamente no existe realce alguno. ¿Cuál es la densidad típica de este quiste? Varía entre 50 y 90 unidades Hounsfield, y esto se debe a la presencia de sangre o de infecciones o de algún material que contenga proteínas. Y por supuesto, si podemos decir que es menor a 3 centímetros, se encuentra en la corteza, no requiere ningún tipo de seguimiento y podemos clasificarla como Wozniak tipo 2. Este es un ejemplo, fíjense, lesión precontraste y lesión postcontraste. Vamos a ver cómo este quiste hiperdenso se comporta de manera muy similar en ambas secuencias, y vamos a ver que su densidad, si bien no la he medido, podríamos decir que al menos debe tener entre 60 y 70 unidades Hounsfield. Esta lesión es menor a 3 centímetros, se encuentra en la corteza, no es intrarrenal, con lo cual la consideramos Wozniak tipo 2. La lesión considerada Wozniak F, que viene de seguimiento, de follow-up, también es denominada lesión quística moderadamente compleja. ¿Cuándo hablamos de esta lesión? Hablamos de esta lesión cuando la lesión quística que estamos caracterizando creemos que es benigna, pero que debido a su estructura no podemos caracterizarla como tipo 2 y tampoco como tipo 3. Creemos que es benigna, pero para probar su benignidad tenemos que hacer un seguimiento. ¿De cuánto es ese seguimiento? Bueno, hay diferentes publicaciones, pero se sugiere que normalmente este seguimiento sea de aproximadamente 3 a 5 años. Hay publicaciones en Radiology de 5 años, ya que las lesiones quísticas pueden tener un crecimiento muy lento.
¿Cuándo decimos que puede ser tipo 2F? Cuando hay un incremento del número de septos finos. No hay 1 o 2 septos, como dijimos previamente, pero siguen siendo finos. Hay más, 3, 4, 5. Calcificaciones finas, pero también alguna calcificación gruesa, intercalada. Un realce que no podemos definir si está presente o no, es indeterminado a nivel de la pared, a nivel del septo. Y el cegamiento imagenológico, obviamente pueden haber diferentes publicaciones, pero se sugiere que sea a largo plazo, como ya mencioné previamente. Vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense esta lesión quística en el riñón el riñón derecho con septos y en este caso con calcificaciones finas y groseras. Seguimos creyendo que la lesión es probablemente benigna, pero esto es lo que tenemos que hacer, un seguimiento para probar la estabilidad de la misma. Algunos quistes renales hiperdensos pueden considerarse Bosniak 2F y son cuando la lesión es mayor a 3 centímetros, cuando la lesión está ubicada totalmente dentro del parénquima renal y cuando vemos algunas otras lesiones quísticas complicadas asociadas a esta lesión. Bueno, este es otro ejemplo en donde vemos imágenes axiales y reconstrucciones multiplanares en fase de precontraste, córtico medular y excretora, en donde vemos una lesión quística hiperdensa que está medida, que no muestra cambio alguno en la densidad de la lesión. Vemos en la precontraste que tenemos 80 unidades Hansfield y en la fase excretora tenemos 89 unidades Hansfield. El problema de esta lesión es que tenía un tamaño mayor a 3 centímetros y estaba asociado a otras lesiones complicadas en el riñón contralateral, por lo cual debe clasificarse como Bosniak 2F y obviamente es un quiste hiperdenso. El otro ejemplo que quería mencionarles era el del quiste hiperdenso que se encuentra totalmente dentro del riñón. Fíjense este ejemplo de precontraste y postcontraste. Vamos a ver una imagen de alta densidad dentro del sector interporar del riñón izquierdo que no muestra realce alguno y que por sus características imagenológicas y por su distribución, por su localización, debe considerarse 2F y un seguimiento está indicado en este caso. La lesión Bosniak tipo 2, también llamada masa quística indeterminada, es una masa quística con engrosamiento de la pared, que puede ser uniforme o nodular, con presencia de septos gruesos e irregulares, con calcificaciones gruesas e irregulares y con realce de la pared o de los septos, pero no un componente sólido visible. Existen muchas publicaciones que hablan acerca de la lesión de Bosniak tipo 3 y por qué lo de lesión quística indeterminada. Este es uno de los ejemplos publicado en AJR en el 2006, en donde evalúan 21 lesiones clasificadas como tipo 3, en donde 11 lesiones correspondieron a quistes complicados por hemorragia o infección, 9 correspondieron a carcinoma de células renales y 1 a un nefroma quístico multilocular. Con lo cual, en general, las publicaciones acerca de este tipo de Bosniak, del tipo 3, es con un promedio de 50% para lesiones benignas y 50% para las lesiones malignas. Con lo cual no se puede hacer una caracterización definitiva por imágenes y se recomienda la cirugía como tratamiento. Un buen ejemplo de lo que es una lesión Bosniak 3 es esta lesión que tenemos en el riñón izquierdo. Si vemos el componente intralesional, vamos a ver que tenemos septos de diferente grosor, con un número importante de septos y un sector que es difícil caracterizar a nivel de la parte más medial de la lesión, que es difícil caracterizar como engrosamiento de la pared, como septos que se han juntado en ese sector o un componente sólido
en la lesión. Por supuesto que este tipo de lesión, como no, por su complejidad, no podemos a ciencia cierta caracterizarla. En este caso tenemos un signo radiológico que debe ser tenido en cuenta muchas veces, que es la extensión de la lesión hacia el seno renal, y estas lesiones, este tipo de extensión o de progresión hacia el seno renal se ve en los que son los nefromas quísticos multiloculares. Finalmente la cirugía confirma esta patología, como podemos ver en la imagen de la derecha, el corte anatómico de la lesión mostrando cómo se extiende hacia el seno renal. Se define al nefroma quístico multilocular como una lesión benigna originada del blastema metanéfrico y está conformada por múltiples quistes no comunicados separados por gruesos septos que en general realzan. Suele extenderse al seno renal, como ya mencioné previamente. Raramente está calcificado, y esto es importante cuando queremos diferenciarlo de alguna otra lesión quística compleja, como puede ser el carcinoma de células renales. Y debido a la similitud con ciertas lesiones malignas quísticas, la cirugía está recomendada. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso tenemos una lesión quística en el riñón izquierdo, con también un número incrementado en los septos, algunos septos un poco más gruesos, algunos que confluyen, todos en el sector más anterior de la lesión, que luego del contraste endovenoso en la imagen de más abajo vamos a ver que existe un realce de los septos, con lo cual las características de esta lesión hacen que debamos incluirla dentro del tipo 3. El paciente fue a cirugía y la cirugía confirmó un carcinoma quístico, un adenocarcinoma quístico de células claras, y un poco lo que les comentaba previamente, ¿no? La imposibilidad de hacer una diferenciación por imágenes y evitar la cirugía. En este caso, la cirugía también estuvo recomendada y la patología confirma adenocarcinoma. El tipo 4 de Bosniak son las masas quísticas malignas que tienen todos los criterios de la lesión tipo 3, más un componente sólido que realza independientemente de la lesión quística. Recordemos que los carcinomas de células renales, el 95% son sólidos y un 5% son quísticos. Veamos diferentes ejemplos, diferentes cortes multiplanares y axiales en fase de precontraste córtico-medular, nefrográfica y excretora, en donde vemos una lesión con calcificación de la pared, con septos que realzan, pero básicamente, como les muestro en el sector inferior de la imagen córtico-medular, podemos ver una lesión sólida, un área sólida, que la hace muy sospechosa de malignidad. Esto fue clasificado como Bosniak tipo 4 y el paciente fue a cirugía y se confirma el carcinoma de células renales. Otro ejemplo, como muestran estas imágenes axiales y coronales, en donde aquí sí el componente sólido es obviamente mucho más grande. Todavía estamos en presencia de una lesión compleja, con un sector quístico importante, calcificado, con calcificación de la pared, de los septos, pero con una lesión, como marca esta flecha roja, que la hace muy sospechosa de carcinoma de células renales. ¿Cuál es la correlación anátomo-radiológica que tenemos en la clasificación de Bosniak? Hay muchas publicaciones, yo tomé esta, obviamente hay otras más, pero fíjense, lo que quiero realzar es lo siguiente. Pongamos atención al recuadro rojo, en donde básicamente son los dos trabajos con un mayor número de lesiones evaluadas, 70 y 82 lesiones cada uno.
y vamos a ver que si estamos evaluando un tipo 1, en ninguno de los casos tuvimos una lesión maligna, fíjense, 0. En el tipo 4, vamos al otro margen, a la lesión tipo 4, tuvimos un 90%, 26 de 29 lesiones, y un 100%, 18 de 18 lesiones que fueron malignas. No hay duda acá, la lesión 1 es benigna, la lesión 4 es maligna. La lesión 2 es muy similar a lo que pasa con la lesión 1, no habría grandes dudas. Solamente una lesión de 8 fue maligna y ninguna lesión de 11 fue maligna en el segundo grupo. El tipo 3 es lo que yo les comentaba y en algún momento les dije 50% y 50%, y es acá lo que muestran estas dos publicaciones. Fíjense, 5 de 11, 45%, y 29 de 49 fueron malignas en el último trabajo, que corresponden al 59% de las lesiones. Uno de los puntos flojos que tenemos con la clasificación de Wozniak es la evaluación interobservador o la variación interobservador, en donde tanto en el tipo 1 como tipo 4 la concordancia es muy alta y llega al 92%. No ocurre lo mismo cuando estamos evaluando lesiones tipo 2 y tipo 3, en donde la concordancia es solo del 59%. Estos cambios en la apreciación, que al principio de la charla yo les hablaba de la subjetividad de la clasificación, están basados en cómo uno ve el grosor y la regularidad de la pared, cómo uno ve si la calcificación es gruesa o es fina, o si la pared es gruesa, o si estamos en presencia de solamente un pico del parénquima renal adyacente. Bueno, muy bien, ¿cuál es el rol de la calcificación de la masa renal quística? En principio tenemos que mencionar que la calcificación puede estar presente tanto en lesiones benignas como malignas, y si seguimos estrictamente la clasificación de Wozniak, tenemos que decir que toda calcificación grosera debe ser considerada Wozniak tipo 3. Sin embargo, en los últimos años hubieron publicaciones en donde se concluyó que si existen calcificaciones en lesiones quísticas sin evidencia de alguna otra anormalidad intraquística, estas lesiones, en vez de ser clasificadas como tipo 3, podrían ser clasificadas como tipo 2 y sometidas a seguimiento para confirmar la estabilidad de la lesión. Estos son algunos ejemplos. Fíjense la imagen del riñón derecho, en donde tenemos una lesión quística de paredes calcificadas, que no es una calcificación fina, sino es una calcificación más grosera. Esta lesión está tomada en el año 1999 y fíjense el seguimiento 5 años después, en donde no existe cambio alguno en las características de la lesión, así como tampoco en su tamaño. Esto nos está probando 5 años de estabilidad, con lo cual esta lesión es benigna. En este caso, una lesión un poco más compleja, en este caso tenía un septo, y eso fue el debate de si deberíamos seguirla o considerarla un tipo 3, y el paciente no era un buen candidato para cirugía en este caso, con lo cual el seguimiento fue la opción que se siguió, y tenemos una tomografía realizada a los 4 años en donde se ve que no existe cambio alguno en la apariencia de la lesión, así como tampoco en su tamaño. Para mí, una de las publicaciones más importantes realizadas por Wozniak fue la que publica en el año 2003 en Radiology.
Y en esta publicación él habla de la importancia de la historia clínica para determinar el tratamiento, un poco cambiando su primer clasificación, que era solamente basada en los estudios tomográficos. Con lo cual, la conclusión de este trabajo escrito por Wozniak habla de que si existe algún tipo de antecedente en donde la lesión pueda ser una consecuencia de un trauma o de una infección, por ejemplo, y esta lesión que aparecería ser un tipo 3 debería considerarse tipo 2F y seguirla para probar su estabilidad. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Fíjense esta imagen. Si hacemos una clasificación puramente tomográfica, el grado de calcificación de la lesión, el grosor de la misma, nos hace pensar en una lesión tipo 3 probablemente, hasta que nos enteramos de que este paciente es un paciente con hidatidosis confirmada, y si vemos el hígado tenemos una imagen similar, lo que nos está hablando de lesiones quistes hidatídicos, tanto en el hígado como en el riñón izquierdo, y obviamente la impresión diagnóstica y la sugerencia para el tratamiento va a ser diferente que si no tuviéramos este dato clínico. Acá estamos en presencia de otra lesión. Fíjense, este es un paciente con hematuria, se hace una tomografía para descartar una litiasis, pero teníamos el historial de una enfermedad hematológica en este paciente. Vemos una imagen quística en el riñón derecho, con una porción dependiente más sólida, y hasta aquí podríamos decir que hay una esplenomegalia en concordancia con su enfermedad hematológica. Si nos referimos netamente a lo que es la lesión, deberíamos tal vez clasificarla como un tipo 3, pero indagando un poquito más en la clínica vemos que la lesión está rodeada por un poquito de aire, y además cuando cambiamos la ventana a una ventana ósea podemos ver que este paciente, y con la historia clínica, ha tenido una biopsia reciente de médula ósea, y obviamente la aguja se le ha ido un poquito más profundo que lo habitual, ha comprometido el riñón, ha comprometido esta lesión quística que existía, que era preexistente, y esta lesión quística ha desarrollado un hematoma. Esta es la misma lesión, fíjense la tomografía computada, perdón, la resonancia magnética, en donde vemos este componente sólido, tanto en las imágenes en T1 como en T2, así como también en la imagen inferior, que corresponde a un T1 con contraste, en donde no muestra realce alguno, lo que nos está apoyando la teoría de que esto es simplemente un coágulo, un pequeño hematoma en la parte dependiente de la lesión, y tenemos el seguimiento a los 60 días, en donde existe una resolución completa de este hematoma, de esta heterogeneidad intralesional, y la lesión en este momento, en el seguimiento, en la última tomografía, es puramente quística y homogénea, con lo cual estamos en presencia de una lesión de Wozniak tipo 1 o 2. Otro ejemplo, vamos a ver, lesión quística compleja, con septos gruesos, con un área que podría ser sólida en el sector anterior, y que se ve tanto en los cortes axiales como multiplanares. Los márgenes no son muy definidos. Tenemos en la parte superior, en el polo superior del riñón izquierdo, una imagen en cuña de baja densidad. Es lo que marca la flecha, y obviamente la pregunta es: ¿el paciente tiene fiebre? ¿Tiene los leucocitos elevados? Y si la respuesta es sí, esto es un absceso hasta que se pruebe lo contrario.
Puede ser una lesión quística en ausencia de síntomas, de fiebre, de elevación de los glóbulos blancos, absolutamente puede ser, pero es muy importante el impacto clínico en este paciente. Obviamente el paciente fue tratado con antibióticos y tenemos el seguimiento, tanto los cortes axiales como multiplanares, hechos a las 2 a 3 semanas luego de la primera tomografía, en donde se muestra una resolución completa del absceso renal. Existen ciertas patologías que deben tenerse en cuenta cuando se evalúa una lesión quística. Una de ellas es la enfermedad quística localizada del riñón, que es una condición benigna no quirúrgica que se caracteriza por un conglomerado de lesiones quísticas independientes separadas por tejido normal, que generalmente afecta a un riñón y a una parte del riñón, es bien segmentario, no tiene cápsula. Esto es importante cuando hacemos la diferenciación con otras lesiones quísticas como pueden ser el carcinoma de células renales o el nefroma quístico multilocular, y a diferencia de lo que sería la enfermedad poliquística del adulto o la enfermedad urémica quística, en este caso la función renal en estos pacientes está conservada. Esto es un ejemplo que muestra un conglomerado, un ramillete de lesiones quísticas. Fíjense cómo la función renal está conservada, el riñón está excretando. También tenemos en los cortes coronales, su porción inferior, vemos cómo estas lesiones quísticas no están bien delimitadas, no están encapsuladas, simplemente es un ramillete quístico de forma anárquica que correspondió a una enfermedad quística localizada del riñón. Históricamente esta entidad era interpretada como enfermedad poliquística unilateral, en donde existe una asociación familiar en esta última. También otra diferencia es que esta es progresiva y lleva a la falla renal, y que en general tenemos otras manifestaciones extrarrenales para tener en cuenta en el momento del diagnóstico. También era confundida con la displasia renal multiquística, en donde el riñón es un riñón no funcional, y recordemos la asociación con agenesia o atresia ureteral en la displasia renal. El nefroma quístico multilocular, como ya mencionamos previamente, tiene una cápsula bien definida. Y por último con el carcinoma quístico renal. Si hablamos de la enfermedad quística renal urémica, tenemos que decir que afecta a pacientes urémicos dializados y no dializados, y que el 90% de los pacientes, luego de 5 años de diálisis, desarrollan lesiones quísticas en el parénquima renal. Se cree que es debido a un bloqueo y posterior dilatación del nefrón, produciendo formaciones quísticas. En general estas son bilaterales y múltiples y de pequeño tamaño, a diferencia de la enfermedad poliquística del adulto. Aproximadamente un 6%, y esto es importante, un 6% de pacientes con carcinomas de células renales están expuestos a con enfermedad quística renal urémica, están expuestos a desarrollar carcinoma de células renales. Esto es un típico ejemplo de lo que es la enfermedad urémica renal, o podemos también llamar una enfermedad crónica renal. Esto es un estadio final en donde vemos quistes múltiples quistes en ambos riñones. Estos quistes son de pequeño tamaño y los riñones también son riñones de pequeño tamaño. Algunos de estos quistes pueden estar calcificados y siempre, como dije previamente, tenemos que buscar la presencia de una lesión sólida o una lesión quística más compleja para descartar la posibilidad de esta transformación maligna en que los pacientes están expuestos. Fíjense este otro paciente con una enfermedad urémica del riñón, en donde vemos múltiples quistes reemplazando ambos parénquimas renales, así como también
podemos ver dos lesiones sólidas, una hipervascular y una hipovascular. La lesión sólida hipervascular se ve en el polo superior del riñón derecho, que correspondió a un carcinoma de células renales, y la otra hipovascular, también un carcinoma de células renales, pero del tipo papilar, extendiéndose a la vena cava inferior y por supuesto a la vena renal derecha. Fíjense las reconstrucciones multiplanares. Siempre cuando realizamos este tipo de estudios tenemos que tener en cuenta los cortes finos para poder hacer reconstrucciones multiplanares isotrópicas y tener un buen estadiaje en el momento del reporte. Enfermedad poliquística renal autosómica es una condición hereditaria. Son lesiones quísticas expansivas que producen destrucción progresiva del parénquima renal, que llevan al estadio final de una falla renal. El 50% de estos pacientes tienen lesiones quísticas en otros órganos sólidos, como pueden ser el páncreas, el vaso o el hígado, y también tenemos los aneurismas cerebrales que están asociados a esta enfermedad. Generalmente los pacientes se vuelven sintomáticos entre la cuarta y quinta década, y la afectación es bilateral y múltiple y asociada en el 20% de los casos a litiasis renal. Recordemos que a diferencia de la enfermedad urémica, la asociación con el carcinoma de células renales es muy rara. Esto es un típico ejemplo y la verdad que puse las reconstrucciones multiplanares coronales solo para mostrarles el tamaño de los riñones. Son riñones de gran tamaño. Las lesiones quísticas también son mucho más grandes de las que les mostré previamente. Y podemos ver áreas con calcificaciones puntiformes, algunas otras calcificaciones groseras. Estos quistes pueden llegar a presentar calcificaciones en la pared o en los septos, pero recordemos que la asociación con las litiasis es también alta, con lo cual algunas de estas seguramente están correspondiendo a algunas litiasis en el sistema colector, en el sistema calicial. En algunas circunstancias el paciente puede presentarse con dolor. En algunos casos se han descrito hematurias asociadas con complicaciones quísticas, como pueden ser la hemorragia intraquística, y en esos casos lo que buscamos es la presencia de un componente de mayor densidad dentro de la lesión. En este caso, si se fijan en el riñón derecho, vamos a ver muy bien delimitado una imagen quística levemente hiperdensa, seguramente como consecuencia de la presencia de proteínas o de hemorragia intralesional. Como conclusión, tenemos que decir que si la lesión quística puede caracterizarse como simple siguiendo los criterios imagenológicos, no se necesita ninguna intervención adicional. Las masas quísticas complejas deben ser categorizadas o pueden ser categorizadas por el sistema de Bosniak, y tenemos que recordar que ciertas lesiones benignas y malignas pueden ser indistinguibles por imágenes, por lo que puede requerirse de un procedimiento quirúrgico para el diagnóstico final. Para terminar, quería mostrarles este ejemplo, este caso. Este es un caso muy interesante que tuvimos varios años atrás y que un poco muestra cómo puede presentarse un caso clínico, que no siempre es tan fácil para categorizarlo. Y si vemos esta lesión en el riñón derecho, vemos una lesión homogénea que no tiene septos aparentes, que parece una lesión benigna, que tanto en las imágenes precontraste como córtico-medular como nefrográfica no muestra ningún tipo de realce que llame la atención. Pero este paciente, tal vez lo peor que le haya pasado es que era médico, es médico el paciente, y obviamente como buen médico tuvo todos los métodos de imágenes disponibles y se lo comparó con la resonancia magnética, y acá fue el primer problema,
porque esta resonancia se realizó sin contraste. Fíjense cómo tenemos una imagen en T1 y en T2. La imagen en T1 es levemente hiperintensa y la imagen en T2 muestra así septos que no podíamos identificar en la tomografía computada. Acá un poco, si estábamos hablando de un Bosniak 1 para la tomografía computada, acá el Bosniak 1 ya no es aplicable y estábamos hablando de una lesión bastante más compleja. Cuando se hace el ultrasonido, nos muestra una lesión de aspecto sólido, muy heterogénea, con áreas de mayor ecogenicidad, con algunos sectores hipoecoicos, que nos terminó de complicar la situación, y en base a esto los urólogos hablaron con el paciente y se decidió hacer una resección quirúrgica. La resección quirúrgica vino un quiste simple con cambios hemorrágicos y células gigantes multinucleadas. Una lesión benigna, complicada, con una hemorragia intralesional, y simplemente quería mostrarle este caso porque esta es la pieza, la misma pieza cuando se corta al medio y se pierde todo ese componente líquido, y tenemos la zona central que corresponde a la hemorragia. Y como les decía, como conclusión más importante, tengamos en cuenta que la tomografía, que Bosniak hace una clasificación para hallazgos en tomografía computada. Tanto el ultrasonido como la resonancia pueden sobreestimar la lesión. Y esto es que debe ser tenido en cuenta cuando evaluamos la lesión. Y también tenemos que tener en cuenta que las decisiones terapéuticas dependen de la combinación de estos hallazgos tomográficos, así como también mencioné previamente los factores clínicos. Desde ya, muchas gracias. Esta es mi dirección de email si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, que voy a estar muy contento de poder ayudarlos.